UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Diálogos sobre China y el mundo, un podcast donde analizamos cómo ese país asiático, China, está generando enormes fuerzas económicas, geopolíticas, culturales hacia el mundo y tiene implicaciones fuertes para Baja California, para México. Muchísimas gracias a UABC Radio por el espacio para hacer posible este podcast. Saludamos a Jorge Galván. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, André, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te va? Bien, bien. Aquí empezando las semanas de semestre. Y bueno, Jorge, hoy tenemos un tema que sé que particularmente tienes tú mucho interés, ¿no? Los deportes. Tienes ahí un interés genuino de seguir los deportes. El día de hoy vamos a hablar sobre las Olimpiadas de París 2024 y cómo es esto una competencia estratégica entre las grandes potencias sobre todo, ¿verdad? Pero luego también hablar un poquito de las implicaciones económicas que esto puede traer para los países, sobre todo anfitriones, pero luego también para los países que participan, ¿no? Hay financiamiento que se tiene que destinar a esta actividad. Entonces, es un tema que pone en un campo más de batalla, por ahora, China y Estados Unidos, ¿verdad? Las dos grandes potencias. Y luego hay otros países que están buscando competir, ¿no? Ahí sorprendía mucho, desde mi perspectiva, Jorge, que yo no conozco mucho los Juegos Olímpicos. El caso de Corea me parece interesante cómo estuvo ahí arriba, ¿no? Un país pequeño en territorio, en población, pero que estuvo destacando mucho en varias semanas. No me acuerdo ahorita, revisamos cómo quedó en el medallero general. Pero bueno, hagamos un recuento, Jorge. ¿Qué tanto te gustan a ti los Juegos Olímpicos? ¿Los has seguido cada 4 años religiosamente? Sí, definitivamente, André. Destaco yo que una de mis pasiones en la vida han sido los deportes. Y mi primer recuerdo o mis primeros Juegos Olímpicos de los que tengo recuerdos fueron los de Los Ángeles de 1984. Ok. Yo tenía 6 años, iba a cumplir 7. Afortunadamente mi padre era un apasionado de los deportes, ¿no? Entonces en mi casa siempre estaban ahí el béisbol, el fútbol, el tenis, el boxeo, los Juegos Olímpicos. Y de esos Juegos Olímpicos de Los Ángeles traigo siempre a la memoria aquella medalla de oro de Ernesto Canto para México, ¿no? ¿En qué mi disciplina? Padre en marcha. Yeah. Mi padre, pues, muy emocionado, ¿no? De los pocos oros que México ha obtenido en la historia de los Juegos Olímpicos. Y a mí me cautivó y me sorprendía el atleticismo y la velocidad de Carl Lewis, ¿no? Que ha sido uno de los íconos en la historia del deporte olímpico para Estados Unidos. No es un tema menor, ¿no? Con tanto poderío olímpico del país, pues destacar a unos cuantos es difícil, ¿no? ¿Te gustan a ti los Juegos Olímpicos? Me parece que menos que tú, Jorge, definitivamente. No tengo recuerdos así tan claros del pasado, ¿no? De que estuviera... Bueno, además que eres mucho más joven que yo, ¿no? Sí, pero así como no tengo estos recuerdos ni personajes identificados, ni grandes momentos como tú los relatas así con tanta claridad. Pues sí los veo, pero no sé, de una forma más de fondo, ¿no? Ahí es que hoy en día, entre tantas cosas que uno tiene que hacer, luego lo que falta es tiempo, ¿no? Para ponerse las disciplinas, ¿no? Cada uno de los juegos o de las competencias, pues duraban 2-3 horas, ¿no? Entonces... Sí, algunas más que otras, sí. De repente, ¿no? Alguna que llama la atención, la pones de fondo en lo que está uno haciendo otras cosas y ahí entre que está cocinando, cenando, pues puede uno apreciar. O los resúmenes, ¿no? Ahí, sí. Pues se puede ver y bueno, recuerdos así tan claros, pues diría Fernando Plata se llama, ¿no? Sí. Clavadista, ¿verdad? Que ese es un tema
interesante para México, ¿no? Que ha ido avanzando junto con las más grandes potencias, ¿no? China, Estados Unidos, potencias europeas. Es interesante el caso mexicano en ese sentido. Soraya Jiménez también. Soraya Jiménez en halterofilia. Halterofilia, así Sí. es, sí, también, ¿no? Como esa demostración, una vez más, de que las mujeres tienen fuerza física, ¿no? Porque luego lo decimos, ¿no? Cuando inicialmente habían sido segregadas de los Juegos Ujú. Olímpicos modernos. Así es. Entonces son demostraciones ahí, no solamente a nuestro país, sino a toda la humanidad, ¿no? Que las mujeres tienen fuerza física, a veces hasta más, ¿no? Que un hombre, pues obviamente que no se dedica a esas Y cosas. disciplina. Así ¿verdad? es, disciplina, constancia, todo lo que requiere, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso es, ¿quieres dar? ¿Qué sería, cómo destacaríamos, Andrei, la importancia para los países hoy en día en el mundo moderno de participar en este tipo de certámenes? Ujú. Sí, pues es que como país, por un lado, anfitrión, es un escaparate no solamente deportivo, diría yo, sino también en las capacidades tecnológicas, económicas que se pueda tener, ¿no? Y lo mismo para los países que van a participar como uno más, ¿no? De los cientos de países que van representando o los cientos de deportistas que van representando sus naciones, pues es una demostración de eso que tú dices, disciplina, constancia, pero también luego aspectos tecnológicos, ¿no? Porque hoy en día la ciencia y la tecnología ha avanzado tanto que le ayuda al deportista a recuperarse, a medir Sí, definitivamente. su fuerza, su elasticidad, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que es muy importante porque es una demostración que se hace cada cuatrienio sobre esas capacidades no solo deportivas, sino tecnológicas, económicas, sociales que las naciones tienen. Y el avance, ¿no? Así Hace un es. momento que tú señalabas el caso particular de Corea del Sur, Ujú. un país que década de los 70s, 80s, incluso estaba con resultados macroeconómicos mucho más atrasados que los de México. Sí. Y hoy en día es un país, pudiéramos decirlo, primermundista ya, ¿no? Ujú. Una economía Sí. avanzada que refleja su nivel de avance y progreso, de desarrollo, precisamente en una participación de esta naturaleza, colocándose en el puesto número 8 del medallero, ¿no? Así es, sí, como decíamos hace un momento también, un país menor en territorio, en población, pero no por ello irrelevante, ¿no? En términos económicos, deportivos, está demostrando ahí que esas no son excusas, ¿no? Que se Así pueden es. organizar bien y pueden lograr, pues, estos resultados, ¿no? Estar en el top 8. Así es. Hay que recordar que los Juegos Olímpicos tienen dos épocas. De los que hablamos nosotros es la época moderna de los Juegos Ujú. Olímpicos, que inicia por allá en 1896 con un ejercicio promovido desde Francia principalmente. Ujú. Estos son, a partir de esa fecha a la actualidad, se consideran los Juegos Olímpicos de la era moderna. Ujú. Los Juegos Olímpicos de la era antigua, pues eran competencias igual, deportivas, pero muy focalizadas a lo que ocurría en Grecia y sus alrededores, ¿no? Ujú. Entonces, a lo largo de la historia del siglo XX, que es cuando ocurren mucho de lo que en la historia moderna de los Juegos Olímpicos vamos a conocer, pues se han dado una serie de situaciones interesantes, ¿no? Ujú. Hay que destacar que solo en tres acontecimientos han provocado la suspensión de los Juegos Olímpicos cada 4 años. Fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, por obvias razones, y el famoso COVID-19, ¿no? Ujú. Ya. Ujú. Acontecimientos muy importantes. Sí, Entonces ahí se tuvo que suspender, o se recorre un poquito en años, ¿no? Es lo sí, que sucede. sobre Ajá. todo el tema del COVID, ¿verdad? Ya. Tokio era la sede, se recorre en un año, y lo que originalmente iba a ser conocido como Tokio 2020, pues fue Tokio 2021. Unos juegos para mí tristes, ¿no? Porque no había, no veías tú esa algarabía de la gente, Eso de es. los asistentes, debido a las restricciones Ujú. de aglomeraciones en eventos públicos y demás. Incluso
pues los atletas mismos manifestaban, ¿no? Que no se sentía aquel calor del público que impulsa a algún atleta a lograr algún acontecimiento importante en su disciplina, ¿no? Ya, sí, es que esa parte también es importante desde la perspectiva del país anfitrión, ¿verdad? El recibir turismo es una derrama económica impresionante, pero también demostrarle al mundo pues lo que es ese país, ¿no? Que quizás no había sido visitado antes por estas personas que van a viajar solamente por el evento. Entonces es demostrar, ¿no? Esas capacidades urbanas de movilidad o de construcción de infraestructura en estadios, etcétera, ¿no? Que luego se crean específicamente para estos eventos y se quedan ahí, lógicamente, durante muchas décadas, pero es esa demostración, ¿no? De lo que están logrando estos países que quizás si no se dieran estos eventos, si no fueran sede, pues la gente no viajaría, ¿verdad? Pero es una derrama importante como país anfitrión. Que fíjate que esa parte tiene su lado bueno y su lado malo. Y yo he escuchado ambas versiones, ¿no? Y es un tema bien interesante. Hay dos grandes eventos, creo yo, en el mundo deportivo a nivel mundial, que son los Juegos Olímpicos de verano, que pesan mucho más que los Juegos Olímpicos de invierno, y el Mundial de Fútbol. Sí. Y acá ha habido estudios y publicaciones que analizan precisamente eso que tú señalas. Cómo esta arma de doble filo de canalizar grandes cantidades de dinero público a infraestructura que si no tienes bien planificado en qué la vas a utilizar posteriormente, puede ser un lastre financiero de años después del evento. Y por otro lado, este posicionamiento turístico. Fíjate que recientemente yo he leído todo este movimiento que se da en Barcelona, por ejemplo. Barcelona fue sede de unos Juegos Olímpicos para mí muy, muy interesantes, que fueron los de Barcelona 1992. El gobierno español canalizó mucho dinero a posicionar a Barcelona como una ciudad atractiva para el turismo. Ellos decían que antes de esas Olimpiadas Barcelona no era lo que es hoy en día. Una ciudad que si tienes la oportunidad de viajar a esa parte de Europa, definitivamente te llamará la atención visitar. Y en la actualidad precisamente hay un movimiento que cobra mucha fuerza de tratar de ir en contra de esa masificación turística de la ciudad. Ellos afirman que les ha causado un lastre, ¿no? En las formas de vida, en la infraestructura, en romper con esa tradicionalidad, incluso arquitectónica. Fíjate, o sea, hay un montón de cosas acá interesantes, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de la crítica que se le hizo al gobierno chino con una inversión exorbitante en infraestructura para los Juegos Olímpicos de Beijing. Pero está el otro lado, como lo hicieron los ingleses, ¿no? Los ingleses invirtieron en infraestructura desmontable. Interesante. Lo que era algo muy interesante. Entonces, muchas de las instalaciones que se utilizaron en los Juegos Olímpicos de Londres se desmontaron. Algunas otras que fueron construidas quedaron para las ciudades que albergaban ciertas disciplinas. Incluso hubo estadios que fueron ofrecidos, ¿verdad?, para la venta a los equipos de fútbol que les interesara comprarlos, ¿no? Entonces, son como que temas interesantes y controversiales a la vez. Claro, ¿no? sí, pues que están a debate, ¿no? Como muchos de los temas que planteamos en esta mesa, pues tienen distintas perspectivas, abordajes, y ambos se tienen que considerar. Yo también he escuchado ambientalistas señalar, ¿no?, estas implicaciones que luego tiene el turismo, ¿no? Una actividad que aquí donde estamos, Jorge, en Baja California, pues es una de las más importantes, ¿no? Además de la manufactura, el turismo es algo que se promueve mucho en Baja California, pero yo escucho a los ambientalistas pues decir cosas muy fuertes, ¿no?, sobre el turismo, porque es una actividad que llega, consume, arrasa recursos naturales y se va, ¿verdad? Entonces no se preocupa. Tienen su razón también, ¿no? Las posturas a veces difíciles de comprender, pero sí, son válidas, ¿no? Sí, exacto. Son apreciaciones de un mismo fenómeno que tienen que considerarse y alcanzar ese justo medio, ¿no?, para que
se pueda viajar, conocer Barcelona quizás, pero de una forma sostenible, ¿no? Sin afectar la identidad cultural, ¿no? Los espacios públicos, etcétera, ¿no? Quién sabe qué tantas historias habrán pasado allá para Sí. que hoy en día surja este movimiento, o ya esté muy consolidado y estén diciendo, vamos tranquilos, ¿no? Con esta actividad. Incluso el tema del endeudamiento ha Ujú. sido siempre cuestionado, ¿no? Ujú. España no ha sido un país disciplinado financieramente. Sobre todo los años recientes, lo vimos ahí como actor protagónico de aquella famosa crisis de la deuda de la Unión Europea en el 2010. Ujú. Y parte del malestar de lo que yo he leído y he escuchado ha sido precisamente por ahí, ¿no? Ujú. ¿Por qué engancharte y obsesionarte como gobierno, como líder de un país temporal? Ujú. Porque a veces los presidentes pues son eso, ¿no? Ujú. Para albergar una competencia de esa naturaleza que implica un montón de gasto, Ujú. cuando los países tienen otras necesidades, ¿no? Claro, sí, también es válido, ¿verdad? Señalar esos aspectos. Entonces, tenemos que las Olimpiadas no son solamente un evento deportivo, Jorge, que se da cada 4 años, sino que están implicadas un montón de situaciones, entre ellas la geopolítica, ¿verdad? Que está casi en todos los campos, un tema que no Sí, debemos ignorar, que debemos de reconocer como una situación o un fenómeno que está generando implicaciones luego en temas turísticos, de inversiones, de comercio, de política, etcétera. Entonces, a lo largo de la historia que tú señalas moderna, ¿no? De los Juegos Olímpicos, sí. ha habido, ¿no? Estas oportunidades para que quizás grupos minoritarios o coyunturas que están sucediendo durante esos años aprovechen los focos, las cámaras donde está puesto el ojo del mundo y, bueno, expongan sus ideas. ¿Qué nos puedes decir sobre esas experiencias históricas? Sí, Jorge. Andrei, a pesar de que el Comité Olímpico Internacional se promueve como una organización que busca que las competencias deportivas sean apolíticas, lo cierto es que pasa totalmente lo contrario, Ujú. ¿no? Sí. Difícilmente puedes separar la política del deporte en este tipo de eventos. Y acá, tratando de hacer, mejor dicho, un resumen breve y conciso sobre lo ocurrido, pues tendríamos que remontarnos a lo que sucedió en Alemania en 1936, Ujú. cuando el COI, el Comité Olímpico Internacional, le otorga la sede a Alemania unos años antes. Se dice deslumbrada por el poderío y el avance que el gobierno que lideraba Adolfo Hitler tenía en aquel tiempo, ¿no? Ujú. Sí. Y esto despertó pues un rechazo de algunos grupos, ¿verdad?, étnicos y países pues al evento como tal, ¿no? Imagínate tú el que el régimen nacional socialista recibiera pues a delegaciones de decenas de países y manifestar en aquella inauguración. Hay ahí algunos videos. Sí, Pues, hay un documental, me acuerdo que lo vi hace muchos años. Ahí impresionante, causó ¿no? curiosidad, sí. Veías a Adolfo Hitler ahí en el palco de honor, ¿no? Ujú. Encabezando la ceremonia. Esos Juegos Olímpicos de Alemania en 1936, Andrei, tuvieron esta antítesis de la ideología supremacista racial, Ujú. ¿verdad? Con aquel atleta Jesse Owens, un Ujú. atleta negro que pues ahí en la cara del Führer lograba batir los récords y ganar las competencias en atletismo, ¿no? En Ujú. aquella pista olímpica de Múnich. Y eso pues obviamente pues era como que una cachetada con guante blanco para el régimen de Alemania en aquel momento, ¿no? Luego vamos a encontrar nosotros que incursionan dos naciones muy interesantes y también con sus asegúnes, como lo fue la
la URSS y China Ujú. a los Juegos Olímpicos ya de la segunda mitad del siglo XX. Eso pues ya nos hablaba de que el mundo estaba en plena Guerra Fría y la situación bipolar, ¿verdad?, entre Ujú. los líderes de aquel momento en el mundo, pues eran bastante tensas, ¿no? Luego pudiéramos citar, ¿verdad?, el escenario y en México. México ha Ujú. sido una ocasión y pues no sé si en algún momento vislumbráramos volver a ser sede, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo verlo así por Ujú. todo lo que implica y lo que hemos ya mencionado. Pero fuimos sede de los Juegos Olímpicos de México 68. Ujú. Sí, sí, sí. Y Que, fue donde se dio ese contexto tan lamentable, ¿no? Que próximamente tendremos esa conmemoración, ¿no? De la masacre del 2 de octubre a exactamente. estudiantes universitarios, ¿verdad? Precisamente. Exactamente. Incluso, fíjate, hay una serie en Amazon Prime, Ujú. que relata parte de la época en la que se vivió ahí y cómo desde Estados Unidos y desde el COI había una presión al gobierno federal para decirle, oye, pues ya estás a días de recibir. De hecho, ya había delegaciones acá Sí. de países Ujú. y estabas a días de la inauguración, pues ahí te encargo que la cosa no se salga de control, ¿no? Claro. Y viene esta masacre a los estudiantes en aquella Plaza de las Tres Culturas en la Ujú. Ciudad de México. Y también ya durante la competencia hubo un acto que pasó a la historia pues de los Juegos Olímpicos y de la lucha en contra de la segregación racial en Estados Unidos, Sí. que fue aquel acto de dos atletas estadounidenses negros Ujú. con el puño en alto, ¿no? Ujú. Y agachando la cabeza cuando estaban Ujú. escuchando el himno del Ujú. país, ¿no? Sí, sí. Una imagen que pasó a la historia de la Ujú. humanidad al ser este acto, pues una representación de aquel famoso Black Power, Ujú. ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces es eso, ¿no? Van aprovechando estos grupos para manifestarse porque las cámaras del mundo están ahí puestas, ¿no? Hay mucha tensión en estos territorios por la expectativa que se genera y hay protestas, pero luego hay también respuestas, ¿no? De gobiernos, de estados muy duras y en el otro caso, ¿no? Del Black Power, pues son imágenes que se quedan para la historia, ¿no? Para la perpetuidad. Sí. ¿No? De dignidad humana, ¿no? Lo que decías antes también de el régimen nazi, pues esa demostración, ¿no? De, pues, el nazismo, ¿no? Tratando de enaltecer la raza aria, que son superiores, etcétera, y mira, ahí están otras razas ganando, ¿no? Exacto. Entonces es muy interesante ver cómo se dan estas discusiones a un nivel deportivo y respuestas, ¿verdad? Tanto de los deportistas como luego de los gobiernos. Sí, de hecho el gobierno estadounidense después de ese acto les puso una reprimienda a los dos atletas y Ujú. después tuvieron que ser acogidos en México un Ujú. tiempo Ya, ok, no sabía eso. por esta consecuencia de la manifestación en público Ujú. y pues se cree, ¿no? Que es una falta de respeto que tú agaches la cabeza cuando está el himno de tu país ahí, ¿no? Ya, eso es. Y la bandera, ¿no? Claro. Luego, inmediatamente después, Andrei, en los Juegos Olímpicos de nuevo en Alemania, Ujú. ¿verdad? Los primeros, los del 36 fueron en Berlín, los del 72 fueron en Múnich. Ujú. Se da aquel acto terrorista que también marcó parte de la historia, ¿no? De este conflicto entre palestinos e israelíes, Ujú. Ujú. que incluso hay por ahí una película Sí, de Spielberg, interesante, ¿verdad? Sí. con el acto de este grupo palestino conocido como Septiembre Negro. Ujú. Ahí mueren 11 miembros del Comité Olímpico de Israel. Ujú. Fue un acto que lamentablemente marcó pues uno de estos temas tristes, ¿no? En ocasiones
no se logra separar lo que los gobiernos y tomadores de decisiones hacen en contra de otro pueblo y terminan pagándolo la mayoría de las veces gente inocente, ¿no? Sí. Así se llama tal cual la película, es de Spielberg, Múnich, ¿verdad? Tal exacto. cual. Y narra esa estrategia, ¿no? Que se llevó a cabo para ese atentado, ¿sí? ¿Qué más? Luego Jorge. llegamos tal vez a los dos acontecimientos que marcaron mucha de la historia de la Guerra Fría y de los Juegos Olímpicos modernos, que fueron los dos boicots consecutivos. El primero se da a Moscú, 1980. El boicot lo encabeza Estados Unidos. Fue una reacción a la exigencia de la comunidad internacional para que Moscú saliera de Afganistán. Fíjate lo contradictorio de esto, sí, ¿no? Pasados los años. Luego, ¿no? años después, pues resulta que regresan aquellos, ¿no? El boicot fue duro. Hubo muchos países que se sumaron a él. Y 4 años después, fíjate, coincidentemente tenían la sede consecutiva, sí. la URSS y Estados Unidos. 4 años después, en Los Ángeles, 1984, la URSS encabeza un boicot en contra de los Juegos Olímpicos de Estados Unidos. Ellos haciendo mención de que pues la burocracia y los permisos y visados para sus atletas estaban siendo bastante retrasados y que pues decidían mejor no asistir. Ese boicot consistía en no ir. No ir. No ir. No participar. No participar. En algunos Juegos Olímpicos se ha dado esto, ¿verdad? Que de repente hay ciertas manifestaciones de gobiernos que deciden no avalar la representatividad con sus atletas y les dan la libertad que el atleta vaya y compita sin la bandera, sin el himno, como parte de estos grupos de atletas que van, por decirlo de alguna forma, independientes, ¿no? Eso ha ocurrido, de hecho ocurrió en París también. Sí, vi, por ejemplo, que había algunos países pues no representados, ¿no? Por las banderas, como en Taiwán, ¿no? Con Taiwán, que estaba viendo en el boxeo, por ejemplo, ¿no? Que se enfrentó con esta chica tan controvertida, ¿no? De Irán era. Sí. Y bueno, no tenía una representación del país porque no hay un reconocimiento generalizado de Taiwán en el mundo. Entonces caía en esa cuestión, ¿no? Como no sé qué tipo de patria o como que el Comité Olímpico los arropaba y representaban a las Olimpiadas, algo así, ¿no? Sí. Eso es. Hay que recordar que el COI tiene aproximadamente 205 estados miembros. Ya. A diferencia de los 193 estados que reconoce la ONU, por ejemplo. Claro. ¿No? Estamos hablando ahí de una diferencia. Sí. ¿Por qué? Pues porque la ONU, por ejemplo, no reconoce como estado Palestina, no reconoce como estado Taiwán, pero el COI sí reconoce a los comités olímpicos de esos territorios o de esos países no reconocidos, ¿no? Por eso se da esta diferencia. Sí, también para añadir otro y seguir así cronológicamente, Jorge, los disturbios en el Tíbet, ¿no? En 2008, cuando le toca a China precisamente ser sede de estos Juegos Olímpicos, pues van a manifestarse, ¿no? Van a aprovechar este grupo que forma parte de una región autónoma de China, pues para señalar, ¿no? Pues toda la represión que hay hacia este grupo religioso, político, que está representado por el Dalai Lama. Entonces van a aprovechar mucho, ¿no? Estos grupos étnicos en China para manifestarse y algunos otros también, ¿verdad? Así es. Ya llegando a lo que ocurre en los más recientes Juegos Olímpicos, podemos resaltar el caso de la prohibición para la participación de los atletas rusos y bielorrusos. Acá la justificación del COI descansó en que al adueñarse Rusia de los territorios de Donetsk, de Luhansk, en esto del Donbass, se apropian de los comités olímpicos de esos lugares y eso es una arbitrariedad vista desde el COI. Entonces la sanción fue vetar a todos los atletas rusos, ¿no? Y a los bielorrusos, pues por ser cercano su gobierno al de Rusia. Digo, acá esa fue la justificación, pero lo cierto es que sabemos
el conflicto en Ucrania, pues fue lo que pesó a la hora de tomar esta decisión, ¿no? Claro. De ahí que se haya generado una controversia, Andrei, ya para dejar este punto y pasar al siguiente, por sí haberle permitido a los atletas de Israel participar en el certamen, ¿no? A pesar de que su ejército realiza desde octubre del 23 un genocidio en Palestina, ¿no? Sí. Bueno, ahí se ve, ¿no? A veces esa falta, ¿no? De objetividad ante un conflicto, ¿no? Muy, doble moral, doble rasero. Entonces no participaron los rusos para nada. No hubo ninguna participación, ni siquiera así arropados por el Comité Olímpico, como decíamos hace un momento. No recuerdo si hubo por ahí un grupo pequeño de atletas, pero en la gran mayoría no. Hay que recordar que Rusia es un actor relevante. Claro. De hecho, cuando existía Comunión Soviética, ellos lideraron el medallero histórico de los Juegos Olímpicos modernos. Interesante. Muy bien, Jorge. Entonces decíamos al inicio que estamos en algo más que solamente una competencia deportiva, ¿verdad? O sea, sí, definitivamente. Detrás de esa competencia deportiva que son los Juegos Olímpicos se está viendo una competencia, una confrontación estratégica mucho más grande, en donde los protagonistas, por así decirlo, son China y Estados Unidos, ¿no? Y se nota cuando vemos el medallero, ¿no? Inicia China muy fuerte, ¿no? Liderando el medallero y al final terminan empatados con oros, pero la diferencia la van a hacer pues las platas y el total, ¿no? Van a poner a Estados Unidos en el primer lugar. Entonces, ¿cómo ves esta situación, Jorge? ¿Cómo estos dos países, Estados Unidos, China, utilizan los Juegos Olímpicos como una plataforma para demostrar su influencia global y el poder que tienen tecnológico, pero también deportivo, económico? ¿Qué te parece a ti? Yo siempre he visto, Andrei, cómo dentro de esto que se le llama el soft power, Estados Unidos en la parte deportiva lo sabe utilizar muy bien. Sí, muy bien. Es verdad. Sus ligas son difundidas y promovidas a lo largo y ancho del planeta. Sí. Hablamos pues del fútbol americano, con la NFL, la NBA, la Major League y en menor medida tal vez la del hockey, ¿no? Que es un poco más de ciertos lugares, ¿verdad? Sí, y últimamente también se nota que están queriéndole invertir mucho al fútbol soccer, ¿no? Para ellos es soccer, ¿no? Claro. No sé si logra cuajar mucho esa idea, pero definitivamente es algo que veo que China también está intentando hacer con el fútbol soccer, pero que como que no empatiza tanto, ¿no? Con el público chino este deporte por alguna razón. Y en Estados Unidos quizás por esta afinidad que luego hay con México o el vínculo que nos une, ¿no? Que hay la pluralidad de naciones y de etnias en Estados Unidos es tan grande que encaja, ¿no? Sí, ahí va a haber un mercado allí que se sabe aprovechar, ¿no? Luego lo vemos con la selección mexicana, ¿no? Que muchos de sus juegos están sucediendo más en Estados Unidos por cuestión de mercado que en el propio México, ¿verdad? Entonces es un deporte también ahí que se nota que estas dos grandes potencias reconocen que es importante en términos económicos, de influencia, y ahí van las dos también avanzando, ¿no? A pesar de que es más, pues que se creó, entiendo, en Inglaterra, ¿no? El fútbol, y luego va a llegar acá por la colonización, ¿no? Más al sur de América, pero aquí también va a haber un espacio importante, ¿no? En América Latina para ese deporte, mientras que en Estados Unidos, en China, pues no ha sido el deporte en sí más importante. Por ejemplo, en estos pasados Juegos Olímpicos de París, observamos la competencia en la alberca olímpica, ¿no? Entre las dos superpotencias. Sí. Donde yo observé y digo ya de tantas cosas que uno lee, ya ves el mundo diferente, ¿no? Yo me di cuenta y percibí que esta campaña de desprestigio hacia los nadadores chinos, encabezada, fíjate, por el ícono de la natación moderna del mundo, Michael Phelps, un atleta estadounidense, iba en ese sentido, ¿no? De tratar hasta en esos escenarios de vulnerar al país rival, ¿sí? Algo que no encontré de China
o de los atletas chinos Ujú. hacia Estados Unidos, por Ujú. ejemplo, Ya, ¿no? interesante. Lo mismo observé, hay que traer a la mesa también el recordar que los equipos de gimnasia artística, perdón, de Rusia eran los campeones olímpicos. Ujú. Al quedar fuera, le dan el protagonismo al equipo, sobre todo femenil de gimnasia en Estados Unidos, Ujú. y enaltecen a esta figura de Simone Biles, ¿no? Sí. Como una Sí, sí, atleta. superdotada, ¿no? Exacto, que es mucho de los estadounidenses esto, Ujú. ¿no? El encontrar esos íconos que Ujú. van liderando ciertos movimientos y mandan ciertos mensajes al mundo. Jorge, decías hace rato, ¿no? Te interrumpía con esta estrategia que tiene Estados Unidos a través de los deportes, ¿no? Y mencionabas todas las ligas, decíamos del fútbol, y qué pasa en el caso chino, o qué más nos dices sobre Estados Unidos, ¿no? Y esta estrategia que está ampliamente difundida a lo largo del mundo, desde Estados Unidos, con sus deportes, sus ligas. Yo creo que es una de las dos facetas que para mí son más evidentes del soft power y de la promoción de la cultura estadounidense y el poderío. La otra sería el cine. Uh-huh, ¿no? Definitivamente. A través de la industria de Hollywood y todo lo que uno puede analizar ahí. Claro. Desde el lado chino también se ve cómo este tipo de certámenes y de participaciones les interesa rotundamente. Ha habido un crecimiento exponencial en las capacidades, en deportes donde en otros tiempos ni siquiera tú encontrabas que tuvieran peso, ¿sí? ¿Te acuerdas que te comentaba en su momento que para mí el pendiente que tiene China para competir de una manera más fuerte todavía con Estados Unidos son los deportes de conjunto? Claro. Ahí es donde todavía tienen esos huecos, ¿sí? Sí. Al final, André, creo yo que esto del soft power es un tema bastante interesante y que estos países que tienen bien definidas sus estrategias y su posicionamiento en el mundo, pues lo tienen bastante trabajado, ¿no? Claro, sí, es como una pequeña área dentro del gran campo de estudio que es el soft power, el poder suave de los países, contrario al poder duro, caliente, ¿no? Como le quieran llamar, en donde los países se confrontan directamente con estrategias, ¿no? Militares, más duras. El soft power lo que trata es de, a través de estos aspectos culturales, económicos también, pero en este caso es diplomacia deportiva, ¿verdad? Lo que hacen. Entonces, en el caso chino, se nota que está buscando liderar algunas disciplinas, ¿no? Sí. O sea, Estados Unidos ha liderado el atletismo, la natación, pero China, pues ahí lo vemos en el medallero al final, ¿no? De esta historia, pues cerró casi de fotografía, ¿no? Con los oros. Sí. Entonces, es una competencia que no solamente es deportiva, como decimos, Jorge, sino que también tiene implicaciones económicas, ¿verdad? Porque hay una inversión en deporte que se tiene que hacer por estas grandes potencias, ¿no? O sea, ellos tienen que decidir a dónde van a poner su dinero, y si no va a ser en el deporte, lo van a poner en el turismo, en temas financieros, qué sé yo, ¿no? Entonces hay una fuerte inversión que los gobiernos hacen para que cada 4 años estén ahí posicionándose. Sus jóvenes. E influyendo, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente. Esas inversiones yo las veo pues muy palpables, ¿no? Quizás estamos más habituados a ver a Estados Unidos liderando, pero China se nota que está aumentando esa inversión, esa infraestructura deportiva para que tenga un impacto al interior de China y afuera también, ¿verdad? Entonces me parece algo muy interesante. También otro aspecto económico es toda la tecnología y la innovación que tiene que haber en el deporte para que estos atletas, como decíamos al principio, se recuperen, puedan medir su desempeño y de esa forma ir mejorando, ¿no? Quizás tecnología desconocida, ¿no? Por muchos países, entre ellos México, pero es algo importante, ¿no? Y luego también la participación en mercados, ¿no? O sea, estas figuras que tú decías como Simón o Michael Phelps, o también los que ganan
sus medallas en países menores, pues son atractivos para las grandes marcas, ¿no? Deportivas o incluso televisoras, ¿no? Luego vemos a estas figuras que han ganado medallas olímpicas narrando, ¿verdad? Entonces hay todo un mercado que va a permear a partir de los resultados que luego veamos en el medallero, ¿verdad? Sí, de hecho ese medallero que tú citas, pues refleja precisamente esto que estamos tratando de analizar, ¿no? Uh-huh. Si tú ves los primeros 12 países, 11 son de primer mundo, economías avanzadas, excepto China, que si bien es una economía fuerte y la segunda más grande del mundo, sigue considerándose dentro del grupo de las emergentes. Sí. Pero de los 12, 11. Ahí te das cuenta precisamente de esto que tú señalas, ¿no? Sí. O sea, el deporte para estas naciones, Andrei, es una prioridad. Algo que acá en México, hacia abajo, nos damos cuenta que no lo es, ¿no? Sí, lamentablemente. ¿Verdad? Sí, eso es, sí. Pues hay historias muy complicadas, ¿no? Con las nadadoras artísticas eran, sí, ¿no? Este grupo de mujeres que levantaron la voz, ¿no? Ante la CONADE, pues por la falta de apoyo, de el dinero que entiendo les debieron de haber depositado, ¿no? Cada cierto tiempo. Entonces sí, son situaciones muy complejas, incluso creo que la chica de tiro con arco también protestó, ¿no? De México. Una reducción en su beca mensual. Así es, irónicamente, ¿no? ¿Ganó medalla o no ganó? Sí, ganó medalla y le reducen la beca, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Ahí, bueno, luego la CONADE sacó el comunicado, entiendo, ¿no? Sí, una explicación que no entendí yo de un tabulador, pero pues sí. No, es lamentable, ¿no? Sí, pero... sí. Que es uno de los puntos, digo, pendientes para el próximo gobierno federal. Sí, definitivamente. Difícilmente, y sería un desacierto desde mi punto de vista, que repitiera Ana Gabriela ahí Parece que no va a repetir. Pero pues hay que aprender de lo ocurrido, ¿no? Y poner más hincapié en ello. Pero es el reflejo del no tener estas prioridades como países, ¿no? Claro. Lamentablemente. Sí, al final de cuentas México tiene un montón de problemas, ¿verdad? Como la inseguridad, la pobreza, la desigualdad y quizás... Pero no se podrían reducir invirtiéndole acá, Andrei, al deporte. Definitivamente sí, puede abonar, ¿no? Si tienes a un joven que está enfocado en un deporte, pues ya no va a ser tentado por estos grupos que luego los jalan, ¿no? Para trabajar en estas actividades ilícitas. Entonces sí, es una inversión de largo plazo, de mediano largo plazo la que se hace. Pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Luego nuestro país hace planes cada 6 años, con poca continuidad. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? En el centro de alto rendimiento construido aquí en Tijuana, hace 20 años, en donde no se le ha vuelto a hacer prácticamente nada. Sí, es verdad. Pues sí, yo recuerdo cuando apenas inició, parecía que ibas a otro país, ¿no? Claro, de lo impresionante que era la infraestructura. Instalaciones de primer mundo en aquel tiempo, ¿no? Sí, sí. Pero a 20 años, pues ya la cosa hay que... Sí, modernizarla, ampliarla, invertirle, mantenerle. Sí, eso es. Y ya no se habla de él, si te das cuenta. Sí. Ya no se traen tantos eventos internacionales como en su tiempo se traían. Mundiales de voleibol, a mí me tocó asistir a algunos. El velódromo se explotaba de una manera diferente, las propias instalaciones acuáticas. Hoy en día ya casi no se habla al respecto. No. ¿Por qué razón? Porque se empiezan a quedar obsoletas las instalaciones. Sí. Jorge, pues vemos que estas repercusiones geopolíticas suceden, ¿no? O sea, cuando hablamos de las Olimpiadas, no solamente hablamos de una competencia deportiva, sino de cosas más amplias, ¿no? En donde hay una batalla estratégica, una confrontación donde Estados Unidos y China están allí enfrentadas. Y bueno, hay perspectivas hacia el futuro. Jorge, va a ser Los Ángeles, muy cerca de donde estamos, la próxima sede, ¿verdad? ¿Entiendo? Sí. ¿Sí? ¿Solamente Los Ángeles va a ser la sede? Los Ángeles y sus alrededores, sí, así se utiliza, ¿no? Ya. ¿Y qué expectativas tienes de esa sede, la ciudad? ¿Cómo ves esa capacidad? ¿Ya compraste boletos? ¿Apartaste? No. Tengo hoteles? El sueño de poder asistir, Andrei.
lo más cercano para un tijuanense de un evento de esa envergadura, pues es ¿no? Sí. El tema pinta interesante, Uh-huh. digo, Estados Unidos y esa ciudad en particular que uno visita desde que era niño, Uh-huh. lamentablemente tiene ahí un tema, una crisis social Sí, muy importante, evidente, ¿no? muy Se ve evidente, cuando ¿verdad? uno va, sí. Es triste cuando uno la visita y comparas, ¿no? Cómo era el antes y cómo está actualmente. Uh-huh. Ojalá que eso se remedie de una manera positiva para la gente que lo está padeciendo. Uh-huh. Sí. Y no vayan a tomarse estas medidas drásticas a veces Uh-huh. que suelen ocurrir, ¿no? Claro. Yo tengo altas expectativas, a mí me fascinan los deportes, es un tema que me da para hablar y discutir horas y horas. Desde la óptica mexicana y su participación, lamentablemente no veo claro que haya un cambio en lo que tradicionalmente venimos haciendo a nivel de país, ¿no? Uh-huh. Eso es. Es muy triste para mí porque es muy evidente que no es una prioridad, Uh-huh. pero tampoco lo es la cultura. Uh-huh. Pero tampoco son las artes, o sea, Uh-huh. tampoco son muchas otras cosas que en teoría tendrían que hacer de esta sociedad una sociedad más desarrollada, ¿no? Sí, porque decías hace un momento que pues el top 10 del medallero olímpico de París 2024 lo lideran esas grandes potencias. México evidentemente no es una gran potencia, pero es la lugar 13ª, 65 en el medallero. 13ª economía, lugar 65, pues como que no, ¿verdad? No hace ahí lógico. Coincidencia, ¿no? Deberíamos de estar un poquito mejor posicionados, ¿no? Mucho mejor posicionados, mejor dicho. Entonces, bueno, con esas ideas nos despedimos, con esas expectativas sobre Los Ángeles 2028, ¿será, Jorge? Sí. Así es. LA28. LA28. Vamos a estar pues hay que ahorrar, ¿no? Para tratar de asistir. Vamos ahorrando para apartar y reservar ahí. Imagínate apreciar hoteles, ahí las competencias en la alberca olímpica uh-huh. o el tema de los clavados, ¿no? Sí. Una disciplina compleja y uh-huh. cómo miden, cómo califican, mucha apreciación. Eso. Y ya no se diga estar ahí en la pista de atletismo, ¿no? Viendo uh-huh. a estas gacelas humanas romper los récords. Sí, te debes de dar cuenta con claridad por qué ellos están allí y tú ahí sentado, ¿no? Comiéndote unos nachos y tomándote una soda. Eso es. Bueno, Jorge, pues un gusto, como siempre, platicar contigo en estos diálogos sobre China y el mundo. Agradecidos, como siempre, con UABC Radio, con el buen Omar, por darnos el espacio para grabar esta conversación. Envíenos sus preguntas, comentarios, críticas o propongan temas. Muchísimas gracias otra vez. Hasta luego. Saludos a todos. Diálogos sobre China y el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.